todos. Soy el profesor Domingo Macrini, subdirector del área Costos y Gestión del Departamento Pedagógico de Contabilidad y profesor titular regular del Grupo de Asignatura Costos. Para mí es un placer poder participar de este prestigioso evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en esta oportunidad en el marco del ECOM 2021, presentando en tiempos de transformación digital un trabajo sobre la especialidad de mucha actualidad: la ciencia de datos y su aplicación, enfoques y modelos de gestión de costos. Serán los expositores el profesor Daniel Farré, contador público en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, es profesor a cargo de la Cátedra de Costos y coordina la Comisión de Procesos Directivos del Centro de Estudio de Gestión y Costos, docente de posgrado de materia de gestión en distintas universidades en convenios con IAPUCO, expositor y miembro de los comités científicos de congresos y revistas indexadas de Argentina y Francia. En el ámbito empresarial, es socio de Paradigma, consultora de manager, procesos y sistemas, con sede en Argentina y oficinas en Latinoamérica. Y además nos acompaña el profesor Marcelo Gustavo Podnoguiñe, contador público, especialista en costos y gestión empresarial, presidente del Instituto Internacional de Costos, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor asociado ordinario a cargo de la Cátedra de Costos y Gestión de la Cátedra de Sistema de Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular ordinario de la Cátedra de Sistema de Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor titular del módulo Costos dictado en el MBA y en Magnagro de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos durante el periodo 2004 a 2005, y autor de publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas vinculados con la temática costos y gestión, consultor independiente especializado en costos y gestión empresarial. Bueno, sin más prólogos, los dejo en compañía del profesor Marcelo Podnoguiñe, que va a empezar con la exposición. Adelante, Marcelo. Gracias, Domingo. Bueno, muchas gracias, Domingo, por la presentación. Es un honor también para nosotros participar en este evento ECOM 2021 de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, venimos con un tema que, como dijo el profesor Macrini, es un tema de actualidad, pero que estamos trabajando con el profesor Farré, investigando en estos temas desde hace ya unos cuantos años, y comenzamos a plasmarlos en trabajos presentados a nivel internacional ya en el año 2019, donde planteamos un poco cómo debían prepararse las empresas para recibir la información del Big Data. Y bueno, ahora estamos presentando una ampliación de ese trabajo, y yo diría un cambio de rumbo hacia otra historia, que fue la aparición de los lagos de datos, ¿no? Y bueno, cómo poder de alguna manera prepararnos en las organizaciones para que la información alcance el valor necesario para aquellos que toman decisiones en ellas, ¿no? Así que sin más voy a compartir la presentación. El título de nuestro trabajo tiene que ver con la ciencia de datos y su aplicación en enfoques y modelos de gestión y costos. El objetivo de nuestro trabajo es reflexionar sobre las diferencias entre Big Data y ciencia de datos aplicada, en el impacto de esto sobre nuestro rol en gestión y costos. El disparador de este tema es un trabajo que presentó Doug Laney, un socio de Gartner Group, ya hace unos cuantos años, ¿sí? Donde planteó, refiriéndose al Big Data, a las 3B cortas, ¿no? de la Big Data, ¿no? Que tenía que ver un poco, ahora vamos a ver precisamente de qué se trata esto, con el volumen, la variabilidad y la velocidad de la información. Y vamos a ir desde allí, digamos, pasando por varios escenarios respecto de la información y la generación de la nueva información, a lo que es la Big Data, ya desde los lagos de datos, y cómo se deberían preparar las empresas para armar sus lake houses, ¿no? O sea, lo que serían las casas dentro de ese lago de datos, ¿no?
digamos que el trabajo presentado por Doug Laney hablaba de que la Big Data tenía tres B que la caracterizaban, que eran velocidad, volumen y variedad, ¿no? La velocidad no solo aumenta el volumen del Big Data, sino también las tasas de crecimiento y de generación de la información, ¿no? El volumen implica cada vez más usuarios, más dispositivos que se habilitan a través de Internet y crecimiento asombroso de la información, y la variedad se refiere tanto a la combinación de los datos estructurados y semiestructurados de la Big Data, como también a los diferentes niveles de complejidad que resuelve la ciencia de datos o la data science, como se la llama. Allí también hay una confusión, muchas veces se confunde el Big Data con el Data Science, con la inteligencia artificial. Bueno, la idea también es en el trabajo prestarle un poquito de atención a estas diferencias que pueden ayudarnos a clarificar el escenario, ¿no? Siguieron trabajos al de Doug Laney, que fueron agregando B cortas a esta historia y creo que confundiendo un poco a aquellos que de alguna manera querían entender un poco más de todo lo referido al Big Data. Y creo que en ese sentido debemos diferenciar, ¿no? El Big Data es la información, es la información masiva, es una información que debemos trabajar dentro de las organizaciones, mientras que el Big Data Analytics, digamos, es un poco eso, ¿no? Es tratar de alguna manera dentro de las organizaciones transformar esa información que viene en caudales masivos, transformarla en información que pueda generar conocimiento dentro de la organización. Por supuesto, depuramos un poco esta historia, porque si no se nos complicaba demasiado, y tomamos algunas de esas B cortas que han agregado los autores que siguieron a Doug Laney, y seleccionamos las que nos parecieron importantes, ¿no? Porque se agregaron muchas, y algunas no tenían mucho que ver con el Big Data, o en una de esas confundían el Big Data con el Big Data Analytics, ¿no? Que es un poco el análisis de la información de la Big Data, para decirlo de manera sencilla. Y entonces vimos, de alguna forma, que a la velocidad, el volumen y la variedad del Big Data, la variedad era algo que compartían con el Big Data Analytics, ¿no? Sin embargo, esta información de Big Data también cuenta con otras B que sí extrajimos de otros trabajos de Gartner, que es veracidad, viscosidad de la información y la viralización, ¿no? Esos son tres B que se podrían agregar tranquilamente a lo que es el Big Data como características de esta información, ¿no? La variedad compartida por los dos, por el Big Data y el BDA, y después en el BDA ese que termina agregando valor a la información y que la hace accesible a aquellos que van a tomar decisiones en las organizaciones. Entonces, obviamente la B de valor funciona así, la B de visualización, ¿no? Adecuada para aquellos que toman decisiones en ese sentido, la variabilidad de la información y la validación, ¿no? Un poco el BDA viene a validar cuál es la información que es útil y que es referente para la empresa que la está analizando o desarrollando. O sea, es tan importante tener la información, que eso lo tenemos, se puede contratar, como también tener las herramientas suficientes para poder de alguna manera convertir esa información en valor, en información visualizable, en información sensible a las variables relevantes de la organización y que se pueda validar, ¿no? Obviamente. El punto 3 sería, bueno, y el alcance, porque al fin y al cabo, ¿qué es el Big Data Analytics, ¿no? O el Data Analytics? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de BDA, ¿no? Y en realidad es un conjunto de herramientas, ¿no? Podríamos decir que
qué herramientas entran en lo que es el BDA. Y entran las bases de datos, obviamente, la minería de datos, la estadística como ciencia, la neurociencia computacional, la inteligencia artificial, que es aquella que trata de emular el comportamiento humano en los ordenadores y en los procesadores. El machine learning, que es, bueno, cómo de alguna manera también los ordenadores van aprendiendo procesos y los van incorporando a sus patrones de comportamiento. Y finalmente el reconocimiento de los patrones, ¿no? Que es muy importante, ¿no? De la información. Bueno, todo eso confluye en lo que es el BDA. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿dónde estaría precisamente ubicado este Big Data Analytics? Bueno, es en este sector que vemos aquí, donde prácticamente toca todo lo que venimos desarrollando, ¿no? Este Big Data Analytics lo que permite también es el descubrimiento del conocimiento en las bases de datos, ¿no? Que es el Knowledge Discovered Data, ¿no? Esto es en síntesis de lo que trata el Big Data Analytics y creo que es el punto de partida para lo que Daniel va a poder desarrollar en adelante, que es, bueno, cómo llegamos de todo esto a los lagos de datos de información y a las lake houses. Pero bueno, de eso se va a encargar Daniel. Muchas gracias, Marce. Bueno, el punto siguiente refiere a las causas. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el fenómeno sociotecnológico que dispara esta situación de esta explosión radical, tanto a nivel sociedad como a nivel de nuestra profesión? Nosotros vemos dos grandes movimientos. Uno que se debe al comportamiento social y otro al avance tecnológico. Desde el lugar de comportamiento social hay un cambio muy fuerte de hábito de uso. Esto de tener el celular como elemento primordial, mucho más importante que la billetera y las llaves de casa, hace que nos integremos a todo el mundo tecnológico y además no solamente hacemos hábito del uso de la tecnología, sino que también damos permisos, a veces conscientemente, a veces no tan conscientemente, que hace que constantemente se esté recopilando información de todos nuestros comportamientos, tanto en los movimientos económicos, las compras, cuanto a la información personal y social, porque si pensamos que nuestro celular nos está diciendo por qué camino tomamos, hacia dónde nos dirigimos, con lo cual esto está brindando una información muy rica para alimentar esta Big Data que hablaba Marcelo. El otro elemento dentro del comportamiento social es lo que llamamos Wiki 2.0. Cuando la Wiki, primero, cuando nació la Internet, tenía un objetivo puramente de exposición de información. Cuando pasamos al 2.0 significó el momento en que empezamos a compartir nuestro conocimiento y empezamos a aportar y no solamente consultar de la red. Esa cultura de compartir públicamente en distintas redes sociales llenó de conocimiento y mayor tipo de información en la red. Del otro lado, el avance tecnológico fue, como lo decía Marcelo, exponencial. Resaltamos dos elementos del avance tecnológico. Lo que se llama computación pervasiva, más fácil podemos decirle integrada, conectada. Todos los elementos están constantemente integrándose y eso significa un efecto de raíz, un efecto rizomático que va generando cada vez más conexión y más datos que se pueden explotar en distintos sistemas, en distintos dispositivos y con distintos motores de inteligencia. Por otro lado, el Internet de las Cosas, el IoT. Hoy, actualmente, el Big Data crece muchísimo más por la información que le suministran las cosas que por la información que le suministramos nosotros cargando la información. Todos los elementos están constantemente alimentando
a este gran mundo de datos que es el Big Data. Y entonces la combinación de estos 4 elementos es una explosión que la podemos ver como algo muy beneficioso para nuestra profesión, aunque también de mucha complejidad y por lo tanto esta idea de debatir y reflexionar con ustedes estas temáticas. El otro tema para debatir es cómo se relacionan estas tecnologías con esta pirámide que aprendimos desde chicos a que la data, cuando amplía el valor agregado, pasa a llamarse información, después conocimiento y después sabiduría. ¿Cómo se relaciona esto? Nosotros, si ponemos esta pirámide de lo que se llama DIKW, ¿no? O sea, Data, Information, Knowledge, Wisdom, nosotros vemos que para pasar del escalón de datos a información, lo que tenemos que agregar son el entendimiento de las relaciones de esos datos. Cuando pasamos de información a conocimiento, lo que tenemos que entender son los patrones de esa información. Y de conocimiento a sabiduría, los principios de ese conocimiento para llegar. ¿Dónde está ubicada el aporte que hacen estas herramientas de Big Data Analytics? Básicamente, el crecimiento de datos a información ya hoy está muy, muy avanzado. Las relaciones que hay entre los distintos datos en función de herramientas de BDA, como la que contaba Marcelo del Machine Learning, va identificando esas relaciones ocultas con modelos estadísticos muy de avanzada y entonces llegan a los algoritmos que pueden perfectamente, con alto grado de precisión, tener ese paso. Por lo tanto, de data a información es, por más que hay gran volumen, ese pase nos lo está facilitando la Big Data Analytics. En cambio, de información a conocimiento, ahí es donde se necesita la participación nuestra para entender esa relación y llevarla a darle la visión de negocio, del por qué esas relaciones son los que son. Desde el punto de vista de plataforma tecnológica, de stacks tecnológicas, nosotros tuvimos un adelanto muy grande, por favor, Marcel, siguiente, cuando en los 80 se crearon los Data Warehouse y los Data Marts. Hasta ese entonces, la información estaba acumulada como datos operativos y en formatos tecnológicos que seguían a ese objetivo, a la operación, no a la toma de decisiones. Cuando se inventaron los Data Warehouse, eso nos permitió tener nuestra propia plataforma para la información directiva. Básicamente fueron 4 los grandes avances. Uno es poder organizar la información multidimensionalmente. En general, en las bases operativas, generalmente es con muy pocas dimensiones y solamente las que se necesitan para la ejecución del día a día. En cambio, en los data marts y en los data warehouse nos permite tecnológicamente ver la misma información por una multiplicidad de dimensiones distintas. Geografía, segmento de cliente, producto, competencia. Hay N dimensiones que podemos ver para comparar y analizar mejor la información. La segunda tiene que ver con la información no monetaria. Cuando nosotros accedemos a la información de los sistemas transaccionales, llevamos también la información de cantidades o información de valores que nos permite mayor grado de valor agregado y sobre todo en costos, que siempre decimos que la parte de física es casi, y yo diría hasta más importante que la monetaria en el análisis que aportamos para las tomas de decisiones. La tercera significó que no solamente subíamos los datos propios internos del ombligo de la empresa, sino también datos externos. Y la cuarta, claramente una mejora de performance que hizo que pudiéramos tener los reportes y los análisis de Business Intelligence sin tener que hacerle perder performance al operativo. Todo eso estuvo
cruzado con un fenómeno que llamamos de la erosión de la información, que es la pérdida de cantidad, calidad y multidimensionalidad desde la captación hasta la exposición como conocimiento. Todo eso fue lo que tuvimos que trabajar desde nuestro rol de contadores de gestión y costos. ¿Qué fue lo que pasó en esta última década? Marce. Apareció un nuevo cambio tecnológico muy fuerte, que fue la aparición de los data lakes. En la década pasada empezaron a resolver la problemática del storage de tanta y tanta información del Big Data con un concepto de lagos de datos en la nube, ¿sí? Ya no hace falta tener data centers propios en las empresas para almacenar la información, todo vamos almacenándolo en los lagos de data. El problema que suscitaba no solamente el volumen, sino también la forma en que esa información venía. Hoy en día, la información no es solamente la información estructurada, como campos en que sabemos qué es lo que va ahí adentro. Hoy tenemos imágenes, tenemos audios, tenemos de todo tipo de información desestructurada, que entonces el data lake está preparado para recibirlo en sus contenedores y después analizar y entender de qué se trata. Si ven en la presentación, lo que aparece con las letras ETL del lado del Data Warehouse, que son las iniciales de extracción, traducción y carga en inglés, ya no aparece en el momento que se captura y que se ingesta el data lake, sino en pasos posteriores. ¿Por qué es eso? Porque el volumen es tan grande que ponerle una puerta de entrada y hacer los filtros en la entrada hubiera sido imposible de gestionar. Con lo cual, ahí aparece nuestra amiga, la Big Data Analytics, la ciencia de datos, y entonces aparece el Machine Learning y aparecen distintos modelos estadísticos que nos permiten entender esa información en forma automatizada y plantearnos cuáles son las relaciones que encontraron en forma oculta y masiva para que después nosotros ahí sí hagamos la extracción de esa información y alimentemos no ya ahora los data warehouse y los data marts de la vieja tecnología, sino lo que a partir de esta década se conoce como lake houses, que decía Marcelo, los lagos, las casas del lago, que es la información estructurada y curada, ¿sí?, por profesionales de gestión y costos que permiten ahora sí explotar la información de mucha mayor riqueza y que lo que había hace 30 años atrás. Sí, Marce. Eso nos evitó, bueno, el último comentario, el último cartel significaba el impacto del gran volumen de datos en lo que se llamó el síndrome de fatiga por información. Cuando uno tiene sobrecarga de datos, el efecto en la toma de decisiones es contrario, o sea, se anula la decisión por la duda y por la falta de entendimiento de toda la información. Con estos pasos de ayuda del data science, volvemos a ponerle foco a la información valiosa y entonces evitamos este síndrome que fue el culpable de una caída en la calidad de las tomas de decisiones de las últimas décadas. Y aquí era el punto que queríamos debatir en el título, que es el nuevo rol del profesional de gestión y costos. En esto de que decíamos la arquitectura de la casa del lago. ¿Qué significa eso? Si nosotros, Marce, si puedes, gracias. Si nosotros vemos la recopilación de la información en el modelo del Data Warehouse, nosotros, una más, Marcelo, por favor. Nosotros logramos tener un rol importante en ese momento de captura, en ese momento de extracción, traducción sobre todo, y carga de la información. Porque la información, para
ir hacia el mundo del Data Warehouse y Data Mart, tiene que estar controlada, estructurada, depurada, y entonces nosotros tenemos un rol importante en hacer ese análisis antes de alimentar los modelos del Data Warehouse. Eso era la tecnología anterior. A ver, hagamos una analogía a cuando Fra Luca Pacioli empezó con la contabilidad. Si bien el rol de la contabilidad era mucho más valioso en el momento de hacer el procesamiento, los cálculos, el contar los números, y después la exposición, contarlo con palabras, dado que no había tecnología en ese momento, Fra Luca Pacioli tuvo que inventar también la forma de registrar y ordenar la información que se percibía. Y entonces, si ahora lo vemos desde el punto de vista análogamente del contador de gestión, ¿cuál es esa forma de registrar ordenadamente la información desde los 80 para acá? Es ese rol 1 que ponemos de estructurar y ordenar la información en el momento de la captura. O sea, es análogo a lo de Fra Luca Pacioli, pero en la composición de esos data warehouse, que es la plataforma válida de la dirección. ¿Qué pasó con esta nueva organización y de los lagos de data y las casas del lago? Por favor, dame una más, por favor, más. Fíjense que nosotros ya no estamos en la puerta de entrada de la información hacia el Data Lake. Sería imposible que nosotros agreguemos valor y discernimiento en el momento de ingesta, como se le dice a la captura de la información en el Data Lake. La información pasa, en vez de hacerlo con un enfoque pool teleológico, de saber qué información es válida al momento de ingreso, ahora es enfoque push, es tiremos toda la información en el lago de datos. Gracias a que los costos son muy bajos de storage, ahora se puede poner todo lo que, hasta lo que no sea necesario en el data lake. Y recién, cuando el data science nos dice qué relaciones tienen, ahí es donde armamos la información. Con lo cual, fíjense que en lugar de lo que hacía Fra Luca Pacioli de ordenar la información en el origen, y en lugar de lo que hacíamos en los 80, ordenando la información en la puerta de entrada del Data Lake, del Data Warehouse, ahora lo que nosotros hacemos es aparecer después que las herramientas de Big Data Analytics nos preparan y nos entienden automatizada esas primeras relaciones. Ese es un gran cambio que tenemos que estar a la altura de la innovación y pensarnos distintos en este sentido. Marce. Bien. Entonces, ¿cuál es ese rol 1? Ahora está mucho más avanzado y es el de darle sentido de negocio a las relaciones y patrones ocultos develados por la minería de datos, ¿sí? Si la minería, ¿por qué cargamos cualquier información sin haberle filtrado? Además de por volumen, porque no necesariamente sabemos si el dato es válido o no es válido, ¿sí? Siempre doy el ejemplo de el color de auto en la contratación de un seguro, ¿sí? Para las compañías de seguros, el color del auto tiene sentido porque se dieron cuenta a través de modelos de data que tenían más accidentes los autos de color rojo que los de otro color. Entonces, eso fue estadístico, ¿sí? Sigue siendo estadístico. Nosotros no podemos descubrir la información porque está oculta dentro de esos datos. Entonces, dejamos que pase el dato color del auto, que a priori parecía no válido, y vemos que cuando el data science nos dice, sí, es importante el color, ahí empezamos a analizar el porqué de esa relación, y si esa relación tiene negocio, finalmente las compañías de seguros pondrán un precio, un primaje más alto a los que llevan a asegurar ese auto de color rojo. Entonces, ese es nuestro rol ahora, en vez del rol anterior de la depuración posterior. En el caso del rol 2, que es la explotación, sigue siendo la misma, y ahí si querés, Marce, pasamos al otro capítulo.
El rol 2 sigue siendo el rol propio del contador de gestión, que tiene que ver tanto con el entendimiento del negocio, con el apoyo a la toma de decisiones y el apoyo al proceso de conducción. En cuanto al entendimiento del negocio, tenemos tres frentes en donde aportamos valor. Por un lado, la observación sistémica. Nosotros identificamos los elementos esenciales de una realidad económica y sabemos registrarlo estructuradamente en el primer paso, en el caso del Data Warehouse, en el segundo paso, en el caso del Data Lake. El segundo frente que aportamos valor es la taxonomía, el ordenamiento, el cálculo, la identificación de relaciones y consistencias de datos, ascendiendo las jerarquías de esa pirámide hacia el nivel de información. Y el tercero, la conceptualización, identificando patrones y reinterpretando la información para hacer ese nuevo contar el cuento, para que en nuestra faz, que es la contabilidad como un lenguaje para la gestión, poder llevar esa difusión del conocimiento adquirido hacia los directivos. ¿Cuál es el impacto en este nuevo mundo? En este nuevo mundo tecnológico, la observación sistémica, ¿en qué cambia? En que la recopilación por registro manual, controlado y estructurado, es reemplazado por ingestas masivas de información sin filtros de juicio de valor y conservación desestructurada en las bases de datos. La taxonomía será apalancada por métodos de segmentación con y sin ayuda de hipótesis preliminares, usando las herramientas de clustering que tiene el Big Data Analytics. Y la identificación de patrones va a ser sustentado con herramientas de Machine Learning. En eso es lo que está dando nuestra profesión en la parte que tiene que ver entendimiento de negocio. En la parte que tiene que ver con toma de decisiones, hay un concepto nuevo que es las empresas data-driven. ¿Qué significa las empresas data-driven? Que dado que la tecnología permite incorporar las reglas de decisión, las reglas de negocio para tomar decisiones, ahí va a haber un montón, muchísimas decisiones que no necesite de la discrecionalidad del gerente para elegir la alternativa. ¿Dónde jugamos nosotros en ese proceso de toma de decisiones? Jugamos en el armar esas reglas de decisión para que cuando se den la percepción de los datos de la realidad, directamente disparen las decisiones en todas aquellas que puedan ser automatizadas. Y obviamente en la misma línea que seguimos siempre, en aquellas que necesiten discrecionalidad de gerentes, le vamos a preparar mejor la información y vamos a llegar con una sugerencia de qué decisión, de qué alternativa es la mejor, sumando todos estos elementos de agregado de valor que estábamos contando. Por último, el tercer aporte que hacemos en contabilidad de gestión tiene que ver con la conducción y la asistencia al alineamiento entre la ejecución y los objetivos definidos. Desde dos maneras distintas. Todo lo que contamos va a dar mayor claridad en la comunicación de los objetivos, y ese siempre es el 50% del partido de una ejecución alineada. Cuando el que ejecuta sabe de qué se trata y hacia dónde va, en general ganamos la calidad de esa no brecha entre la ejecución y los objetivos. Y la segunda parte de la conducción, del aporte en la conducción, tiene que ver con la diagramación de alertas inmediatas ante la inminencia de desvíos entre ejecución y los objetivos. ¿Por qué? Porque como pudimos determinar e identificar las relaciones de causalidad que hay entre la información rica que obtenemos, eso lo llevamos a reglas de negocio y evitamos que suceda la brecha. No es un control ex post de análisis de brecha. Evita que se ingrese la información o que se ejecute con errores, porque ya la regla anticipa el desvío y evita que suceda. Por lo tanto, nuestra profesión la vemos mucho más orientada a ser complementada por el Big Data Analytics, porque si no nos vamos a quedar fuera del mundo directivo
y solamente seríamos unos registradores de información. Marce. Bien. Bueno, en estos proyectos de datos, algunas fallas que hemos encontrado en las investigaciones que venimos haciendo con Daniel, y algunas sugerencias también que pueden ser interesantes a la hora de enfrentarnos con esta situación, y obviamente entendiendo esto como un campo de acción muy importante para los futuros profesionales, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos por los que fallan los proyectos de datos? Bueno, algo que Daniel nombró, ¿no? La gobernanza de datos. En las empresas data-driven, esto es un tema central. Se hace casi imposible llevar con éxito estos proyectos si no hay una buena gobernanza de la información. Bueno, el 44% de los fracasos se deben a esta falta de gobernanza. Después tenemos también un porcentaje de 27% por la falta de patrocinio o involucramiento empresarial, ¿no? La parte directiva, no incorporarlo a lo que es el quehacer estratégico de la organización. Cuando falta también un negocio convincente o el modelo de negocio es pobre, un 25%, mala calidad en el Big Data, un 21%, y después habilidades inadecuadas propias para tratar el Big Data, ¿no? Que es un poco el tema central que nosotros estamos tratando aquí, que sería un 19% aproximadamente. ¿Qué se podría sugerir? Bueno, tener orientación. Esto significa que hay que definir claramente los objetivos que buscamos con estos proyectos de datos, planificar, ¿no? Un proyecto holístico, fijando roles, tiempos, hitos o logros intermedios y finales, definir la arquitectura. Eso es algo en lo que nosotros nos venimos diciendo con Daniel, la importancia del profesional en ciencias económicas, en lo que es la definición de estructuras de sistemas operativos, sistemas de costos, contenedores de información, herramientas de data management, ¿no? Integración de datos internos y externos. Después es la definición del modelo de gobernanza de los datos, ¿no? De qué manera se va a estructurar el gobierno de la información, y modelizando, ¿no? Modelizando esa información con la construcción desde la visión del modelo de negocios, ¿no? Que estamos proponiendo. Ir generando una implantación incremental, con olas progresivas que pueden ayudar en eso lo que es el momentum organizacional, ¿no? Aprovechando esas olas progresivas de la misma organización, generar un hábito de uso inmediato de esos beneficios de la información y hacer una evaluación permanente, continua, ¿no? De este conjunto de información a través de herramientas con métricas que nos permitan comparar la proyección con la realidad. Algo que los que trabajamos en información y en decisiones estamos o sabemos hacer, pero muchas veces por no involucrarnos con estos proyectos, probablemente nos perdemos una oportunidad en lo que es el desempeño profesional. Y ya concluyendo, digamos, en cuanto a los objetivos que nos hemos propuesto y lo que hemos logrado con este desarrollo como conclusión, bueno, primer punto, es frecuente la confusión, ¿no? Lo que abordamos al comienzo, entre los conceptos de Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, ¿no? Se confunde todo. Creo que tratamos de ir conceptualizando estas herramientas. Es nuestro rol aprovechar la potencialidad del Big Data, favoreciendo la orientación de la inteligencia artificial, sus ramas. ¿Para qué? Para que esa información que nosotros vamos generando, convirtiendo datos, alcance el valor agregado como para ser utilizado en los procesos directivos críticos, ¿no? Esto es importante relacionarlo con la pirámide que planteó Daniel.
que de alguna manera es esa conversión, ¿no? Del dato en la información en el conocimiento, y finalmente el conocimiento que se termina transformando en sabiduría. Entonces, lo que planteó Daniel, tenemos que entender las relaciones para pasar del dato a la información, los patrones, que también los citamos en el BDA, ¿no? Para poder convertir la información en conocimiento y significado, y comprender los principios para pasar el conocimiento a la sabiduría, ¿no? Esto nos permite develar todas las relaciones ocultas que puede haber en los procesos informativos, y es el proceso que nosotros, que Daniel lo nombró, el proceso de curaduría de contenido, ¿no? Que eso es lo que termina dotando de valor al conocimiento organizacional para los procesos de conducción. También identificamos un campos o varios campos, ¿no? De actuación profesional relevantes, en un terreno que va creciendo en una demanda constante de asistencia profesional. En un webinar que hicimos en Ayapuco, gente que se dedica a lo que es administración de la Big Data y que terminan haciendo BDA a las empresas, y que es un servicio que se vende, dicen que ya no contratan, no buscan en sus contrataciones analistas de sistemas, sino que van más o sea, los tienen, y lo que necesitan es gente que los ayude a entender la información, y por eso necesitan gente de económicas, licenciados o contadores, que sepan de cómo interpretar la información y qué valor le pueden encontrar a las relaciones entre esos datos, y prefieren contratar profesionales en ciencias económicas en estos momentos antes que seguir teniendo gente en sistemas, que eso ya lo tienen más o menos resuelto, ¿no? Entonces se abren campos de trabajo profesional muy importantes, con muy poca oferta profesional, porque hay que capacitarse para eso, y obviamente desde la facultad nos dan los primeros pasos en estos temas, pero después hay que seguir trabajando en esto. Y hay mucha demanda, o sea, se está provocando una demanda interesante, por lo tanto, todo lo que se planteó anteriormente con los Data Warehouse y los Data Marts, ahí ya teníamos, nosotros con Daniel en algunos trabajos ya lo habíamos manifestado esto, pero ahora con la aparición de Big Data, los lagos de datos, y esto de empresas que se impulsan con la información, ¿no? La empresa Data Driven es eso, es información que impulsa de alguna manera a través del conocimiento a las organizaciones. Creemos que allí se abre un campo de innovación, creatividad, ¿no? Donde los profesionales podemos, los que nos involucramos con la gestión, aportar mayor valor para el entendimiento de la información y en el asesoramiento de los procesos de decisiones y conducción estratégica de las organizaciones. Y finalmente la idea de la Casa del Lago, que nosotros decimos, bueno, en realidad la Casa del Lago sería como un contenedor, ¿no? De la información modelizado para la organización, y que se debería constituir como un espacio que reciba información curada, ¿no? De los lagos de datos, cuyos cimientos tecnológicos o sus bases estarían dentro de la ciencia de datos, el machine learning, el business intelligence. Y entonces deberíamos finalmente asumir el rol de ser los arquitectos de casas en el lago para las organizaciones del futuro. Eso es lo que nosotros planteamos. Ya siempre decimos que los profesionales de ciencias económicas tienen que involucrarse en la arquitectura de los sistemas de información. Bueno, ahora redoblamos la apuesta. Ahora, como la información viene de forma masiva y está disponible en esos lagos de datos para la organización, bueno, seamos los arquitectos de estas casas de lago, que nos permitan de alguna manera hacer llegar esta información curada a aquellos que toman decisiones estratégicas en las organizaciones, y solventando esto en herramientas como son la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Como decimos, o el machine learning. Bueno, muy bien, eso es todo, así que les agradecemos muchísimo la atención, y bueno, un honor haber participado con el profesor Farré en este evento, ¿sí?
Igualmente, muchas gracias. Una consulta simplemente como para ir cerrando. Creo que lo más importante, más allá de toda la explicación que ustedes han hecho sobre las distintas herramientas que han originado la transformación digital en los últimos años y lo que se viene, creo que lo más importante es esto último, es decir, cómo nosotros, desde el punto de vista de nuestra labor, de nuestra preparación como futuros profesionales, de qué manera esto, digamos, nos va a cambiar bastante la forma de manejar, digamos, los programas o el contexto de las distintas materias que se vayan a desarrollar en las distintas carreras relacionadas, no solo con ciencias económicas, donde evidentemente creo que quedó muy claro, y creo que ese es el mensaje que debería quedar, por lo menos en mi opinión, que es que nosotros participaríamos, digamos, ex ante lo que sería, bueno, qué es lo que queremos o qué tipo de arquitectura digamos, de información nosotros queremos, de la cantidad de datos que evidentemente en los últimos años se ha generalizado de una manera realmente importante. Pero después, fundamentalmente, bueno, lo que sea ex post, qué es lo que nosotros vamos a utilizar, porque en definitiva nos transformamos en lo que se llama el informe por excepción, es decir, en qué datos concretos o en qué información concreta vamos a tener que participar para asesorar o para brindar el asesoramiento a las personas que nos contraten como consultores. Y creo que ahí es un ámbito donde, no sé si ustedes tienen claro, y me gustaría un poco para ir cerrando, cuál sería el horizonte de acá los próximos, no sé, 10, 15 años en función al desarrollo tan exponencial que hemos tenido en este último tiempo, y después lo que ha originado también el tema del COVID, ¿no? Un poco yo escuchaba otra vez a un especialista en este tema, que hablaba de que el mundo no va a ser el mismo y que lo que ha pasado es que hemos tenido que resetear el mundo, es decir, como que el mundo ya se ha transformado de otra manera y donde evidentemente todo este tema de la transformación digital se ha transformado en algo, digamos, fundamental. Desde ya en la enseñanza hemos aprendido nosotros lo que hasta hace poco utilizar las plataformas virtuales para el uso de la enseñanza era un tema no demasiado generalizado, y hoy creo que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que ya volver a lo que sería el nivel o el tipo de enseñanza como se utilizaba hasta hace un año y medio atrás, ya no va a volver a ser igual. Entonces aquí, ¿cómo usted entiende, un poco para ir cerrando, que va a ser nuestro rol y qué esperan ustedes que va a suceder en los próximos, no sé, 10, 15 años, por dar un horizonte relativamente cercano? Así que me gustaría un poco una opinión y por esto podríamos cerrar ya la charla. Bien, yo separo la pregunta en dos. La primera, que es cómo cambia nuestra profesión, le dejo a Marce la del impacto del COVID. En la primera, no solamente cambia, sino que además nos quitaron la excusa de que no tenemos los datos y por eso no somos tan precisos. Yo cuando cursé en esta hermosa facultad de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra del doctor Osorio, nos enseñaban cuál era el punto de equilibrio entre el costo de la información que podíamos dar como toma de decisiones. Ya no hay más costo, la información está ahí, está por todos lados, es cada vez más barata la ciencia de datos, cada vez más barata los accesos a la información, así que muchachos, se nos perdió la excusa esa de que no te podemos brindar mejor información porque es muy costosa. Por el otro lado, para que eso sea cierto, tenemos que estar en esa estructuración de información de cuál es la válida y esa interpretación de los patrones de lo que nos está diciendo la ciencia de datos. La ciencia de datos no nos dice el impacto del negocio, nos dice la correlación que hay entre un montón de variables que si la dejamos pasar como este tren bala que pasó, no lo agarramos más. O sea, lo tenemos que agarrar y ponernos en ese lugar de la profesión. Y bienvenido el trabajo colaborativo con los cientistas de datos, con los de tecnología. La verdad, cada vez más vamos a trabajar codo a codo y sepamos cada uno el lugar que ocupa. Marce. Bueno, la verdad hay que decir que esta pregunta no estaba preparada, porque No, está clarísimo. Domingo pegó el dardo en el centro, ¿no? Dijo, bueno, voy a hacer una pregunta, y hizo la pregunta que había que hacer, increíblemente, no por Domingo, sino porque si hubiésemos esperado una pregunta era esta. Pero verdaderamente creo que es el eje del debate, ¿no? O sea, lo que dijo Daniel tiene razón.
nosotros vamos a tener que pensar en actualizar nuestros planes de estudio y nuestros objetivos y las incumbencias de la profesión, de todas las que están involucradas en la facultad, en forma mucho más asidua. Ya no vamos a poder esperar la próxima acreditación dentro de 6 años para cambiar las cosas, porque se nos va a venir el cambio encima. Y a la pregunta que vos hiciste respecto del COVID, el escenario pandémico potenció todas estas herramientas, porque las disparó de una manera que empezaron a ser utilizadas a todo nivel, ¿no? Nosotros, bueno, los docentes con estas herramientas que usamos, pero las aplicaciones de celulares, es impresionante el disparo que tuvieron. Y a ver, vamos a ser honestos, cada aplicación que uno baja en el celular, automáticamente es más información para ese Big Data, ¿no? Y más información para el lago de datos, más trabajo vamos a tener. Yo no creo que las máquinas en el corto plazo puedan hacer interpretaciones de datos tan claras sin asistencia del humano. Sí creo que las máquinas nos van a reemplazar en los procesos automatizados, ¿no? Ya que tenemos, liquidar un impuesto pronto va a ser una tarea de una máquina, y ya parte lo es, ¿no? En cambio, en lo que haya que pensar procesos lógicos, ¿no? Por ejemplo, encontrar costos ocultos en procesos. Eso tal vez es algo que el humano lo puede diagramar. Después se lo va a volcar a esa máquina y la máquina va a adquirir ese conocimiento, pero va a haber pasos en los cuales todavía la creatividad y la innovación no van a estar ahí un poco como caballito de batalla para los que trabajamos en esto. Y creo que tenemos que orientar a nuestros chicos y a nuestros futuros profesionales en esa historia, ¿no? En que tenemos que ser constructores de modelizaciones de información que les sirva a aquellos que van a utilizar esos lagos de datos, esas big data, que vamos a ser honestos, hay muchas empresas que están un poco perdidas en todo esto, ¿no? Y bien lo dice la parte que hablamos de por qué fracasaban los planes, de los proyectos de datos, porque no reciben el asesoramiento adecuado, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de tener serias discusiones con gente implementadora de sistemas, porque no le dan al sistema la estructura de información que nosotros necesitamos, por ejemplo, para hacer costos, ¿no? Y bueno, en eso nos tenemos que meter. Para eso, obviamente, tenemos que también capacitarnos un poquito en el tema del sistema, si no empezamos a tocar como sinfonías distintas con distintos instrumentos y no funciona. Pero me parece que, bueno, has dado en la tecla con la pregunta sin proponerlo, sin haberlo propuesto con anterioridad, y ese es el eje del debate, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que esta charla va a servir de disparador para, bueno, muchos otros aspectos que debemos considerar, sobre todo en nuestra tarea como consultores, y creo que, bueno, seguramente es el inicio de un trabajo posterior donde vamos a tener que ir profundizando, no solo en las herramientas que se utilizan, sino también en los objetivos que vamos a tener que encontrar en este tipo de herramientas y en la forma de poder obtener ya no datos, sino información de que realmente sea útil y que nos permita a nosotros, que somos hombres de gestión o que somos asesores de lo que tiene que ver con gestión, utilicemos esto, digamos, de una manera positiva. Para mí ha sido un enorme placer, más allá del afecto y la amistad que nos tenemos, ha sido un placer tenerlos a ustedes formando parte de esta charla. Espero que les haya sido gustoso a todos los que tengan la oportunidad de escucharla y de analizarla, y por supuesto, bueno, agradecerles, brindarle un abrazo muy grande de mi parte, y por supuesto estamos en contacto. Así que gracias y hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes. Gracias.